Arrestaron a una autora por escribir novelas románticas, eliminaron guiones de tramas de videojuegos, cambiaron personajes para que se vean más conservadores, pero permiten cosas como estas. ¿Por qué? Buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y con un buen té. Tenía este tema guardado desde hace tiempo. Estaba por descartarlo, pero me pareció interesante hablar de eso hoy. Así que pon a hervir agua, elige una infusión de tu gusto y relájate porque hoy hablaremos de China. China le ha dado al mundo de todo en el sector de entretenimiento, desde videojuegos, dramas hasta libros. Todos estos muy populares entre las personas de Occidente. Pero, ¿qué pasa si te digo que no estamos viendo estas obras a como eran originalmente? Que China ha prohibido su circulación y que incluso le han dado cárcel a las personas porque sus obras se alejan de los valores tradicionales. Esto es lo que por acá conocemos como censura china. Vamos a decirlo de esta manera. La censura china es una herramienta, de control del contenido cultural. Todo lo que se produce, series, videojuegos, libros, películas o incluso fanfics debe alinearse con los valores que el gobierno considera apropiados. ¿Y cuáles son estos valores?, te preguntarás. Primero, toda obra debe no mostrar conductas inmorales, que ya hablaremos de eso, no criticar al gobierno ni su historia oficial, y no glorificar estilos de vida considerados decadentes. Y si algo se sale de esa línea, pues desaparece. Esta censura abarca una amplia gama de medios, incluyendo series de televisión, videojuegos y libros, y está regulada por diversas agencias estatales, como la Administración Nacional de Radio y Televisión, la Administración de Ciberespacio de China y el Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino. Mucho texto, pero bueno. Aunque las reglas específicas pueden variar con el tiempo y según el medio, existen cláusulas generales y temas recurrentes que suelen ser censurados o restringidos. Se elimina completamente si hay alguna obra que critique al Partido Comunista, el gobierno o sus líderes. Además, están muy comprometidos con el control de valores. Esto quiere decir que se censuran temas como infidelidad, corrupción, materialismo y culto a celebridades. Por eso es muy difícil que veamos estos temas en historias que salgan de allí. Aparte de eso, existe la censura moral, que consiste en eliminación de escenas sexuales explícitas, consumo de drogas, violencia extrema o lenguaje vulgar. Y por supuesto, los famosos temas prohibidos que China considera más graves y terribles. Ni siquiera pueden permitir algo que tenga homosexualidad, que a menudo es considerada comportamiento anormal, supersticiones, fantasmas o elementos sobrenaturales no explicados científicamente, aunque esto ha ido cambiando con el tiempo, o representaciones negativas de la historia china como las masacres, protestas o el periodo de la revolución cultural. Parece que nos vamos quedando sin contenido. China ha destacado en los últimos años por entregarnos varios videojuegos populares, en su mayoría juegos gacha, como Genshin Impact, Wuthering Waves, Love and Displays, Honkai Star Rail, entre algunos otros, que tienen una base de fans muy grande en China y fuera de China. Hay mucha cosa turbia en la cultura china en relación a estos juegos, que eso da, creo, para hablarlo en otra ocasión, ya que me parece muy raro y muy interesante a la vez. En los videojuegos también existen estas leyes, solo que un poco diferentes, pero sí, siguen siendo reglas. Hay restricciones ideológicas, nada que amenace a la unidad nacional o promueva la independencia de regiones como Taiwán, Tíbet o Hong Kong. La prohibición de símbolos religiosos ofensivos y otra cosa muy notoria y muy importante en este caso es los cambios en personaje y su género. Por eso todos los juegos deben ser aprobados por el gobierno antes de su publicación. Lo más hablado ha sido la prohibición de personajes afeminados o estéticas no masculinas en varones. Pero aún así hay personajes así. Pero, ¿por qué? ¿Acaso la ley tiene excepciones? Pongamos de ejemplo a MiHoYo, una compañía conocida por traernos juegos como estos, donde hay personajes masculinos que se ven así. Y sí, aunque hay personajes andróginos como los que acabo de mostrar, estos no se comportan de manera explícitamente contraria a la masculinidad tradicional según las pautas oficiales. Porque sí, hay pautas oficiales. Como sabemos, el estilo anime de joven estilizado, pelo largo y voz suave es aceptable si no transmite los valores considerados problemáticos. Y las pautas de las que acabo de hablar es que existe toda una campaña contra la afeminación de hombres en China. Yo no tenía idea de esto, la verdad, pero en septiembre de 2021, la NRTA emitió un comunicado exigiendo que los medios no promuevan estilos afeminados de hombres. Se pidió a las cadenas de televisión que evitaran contratar a artistas varones con estética poco masculina. Por ejemplo, los estilos como idol de K-pop con maquillaje, ropa llamativa, lenguaje corporal que se considera afeminado. Y se ordenó promover estos valores patrióticos, morales y masculinos, los cuales son apariencia sobria varonil sin maquillaje,
Firmeza, liderazgo, fortaleza física y emocional. Patriotismo, disciplina y responsabilidad. Y a la vez evitar actitudes delicadas, emocionalmente débiles o pasivas. Ahora entonces, ¿cómo es que haya personajes así en este juego chino? Seguimos preguntándonos. Bueno, la respuesta es más simple de lo que parece. Si el personaje posee rasgos que le gusten al gobierno, como una gran firmeza, liderazgo, etc., se considera que posee estos valores que acabo de mencionar, así que hacen la vista gorda con respecto a lo demás. Pero Gyokuro, hace un rato hablaste de que prohibieron temas sexuales y ¿cómo es posible que China nos haya dado un juego como esto? Muy buena observación, pero aquí hay un tema. Love and Deep Space es un juego chino desarrollado por Paper Games. Está clasificado como juego otome, juegos hechos para público femenino, en donde hay varios intereses amorosos y una protagonista. La trama avanza en base a decisiones y desbloqueas diferentes finales, o en este caso memorias, dependiendo del chico que elijas. Este es un juego algo diferente, pues a la vez es un gacha. Tú eres la protagonista, conoces a varios chicos ultra guapos y te involucras en una historia de ciencia ficción con peleas, una especie de aliens y muchas emociones fuertes y escenas muy íntimas. Hasta ahí todo bien. Pero luego llegan las memorias que dije antes. Estas escenas en las que tu personaje y tu interés romántico comparten momentos especiales en ultra alta definición con respiraciones, miradas intensas, manos que rozan y la cámara que se acerca demasiado. Y claro, ¿qué pasa? Internet hace lo suyo. Dicen, es un juego porno. Pero no lo es, porque si lo fuera, China lo habría censurado, obviamente. Lo que sí tiene es algo mucho más interesante, erotismo sutil. El erotismo no te muestra todo, juega con la insinuación. No necesitas ver nada explícito para que el cerebro diga, oye, esto está demasiado cerca. Es la diferencia entre una película romántica con tensión sexual y una escena directa de alguna página por ahí de internet. Love and Deep Space usa la cámara, la iluminación, la voz y la animación 3D para crear ese sin mostrar nada. En vez de ir por lo directo, va por lo contenido. Y ahí está el truco. Es más emocionante lo que imaginas que lo que ves. Bueno, ¿y esto por qué funciona? Porque estas memorias, estos recuerdos, imágenes cinemáticas, se volvieron virales porque rompen la línea de este videojuego y de lo que estamos acostumbrados a ver que salga de China. Pero no, este juego no es por... Es una experiencia romántica con tintes sensuales hecha para que sientas conexión y deseo sin romper el límite de lo explícito. No es lo mismo erotismo con directamente porno o escenas sexuales explícitas. Al igual que en la literatura, el erotismo y el spicy no son lo mismo. Y por eso, en cuanto a los videojuegos, hay todo un tema. Las personas se cuestionan por qué no se censura esto y por qué se censuran otras cosas. Pero la diferencia, la acabo de decir, está entre el erotismo y lo explícito. Recuerdo de que hace un tiempo circuló el caso de unos personajes de Genshin Impact que se vieron afectados por la censura porque eran demasiado sexys, demasiado reveladores, mientras que luego tenemos esto hoy en día, que lo cual no lo veo mal sino contradictorio. O también que se hayan prohibido juegos de índole sugerente, pero tengamos esto. Y aquí entra algo muy importante también, que es el dinero. Estos juegos han generado un impacto muy grande fuera de China y además de eso les genera dinero. Por eso las leyes están siendo últimamente un poco más blandas con ellos, lo cual no quiere decir que las puedan evadir por completo, pero sí se nota un cambio. Está estrictamente prohibido el contenido religioso no aprobado, como el cristianismo no autorizado, la pornografía, erotismo explícito o desviaciones morales según las normas estatales, textos que cuestionen la versión oficial de eventos históricos. Hablando en ejemplos, existen varios casos donde la censura ha hecho de las suyas. El episodio de South Park Banned in China fue completamente eliminado de internet en China. Juegos como Animal Crossing New Horizons fue vetado tras usarse para mensajes pro Hong Kong. Obras como 1984 o Un Mundo Feliz han sido censuradas en distintas ocasiones. Un caso claro es el de la serie Rui's Royal Love in the Palace, ambientada en la dinastía Qing. Explora los conflictos, traiciones y ambiciones dentro de la corte imperial. Pero en China, esta serie fue retirada de circulación. Porque a pesar de su belleza, escritura y demás, sin contar su éxito internacional, el mensaje que transmite es que el poder corrompe, el amor se destruye y que incluso los más cercanos pueden traicionarte por ambición. Demasiado pesimista, demasiado crítica, muy lejos del ideal de armonía que promueve el Partido Comunista Chino, así que censurada. La literatura danmei ha ganado una inmensa popularidad tanto dentro como fuera de China. Novelas como, no sé pronunciar muy bien esto, tienen millones de fans en todo el mundo. ¿Y qué es el danmei? Te estarás preguntando.
Es un género de ficción romántica centrado en relaciones entre hombres, similar al yaoi en japonés, pero creo que abarca mucho más que solo eso, ya que se desarrollan mayoritariamente en un contexto histórico, de época, cultural, acompañado de fantasía, poderes y magia. Estas historias suelen ser escritas por mujeres para una audiencia femenina, y estas pueden ser desde románticas hasta eróticas. Y aunque el danmei no está prohibido per se, sí es objeto de censura constante y creciente, sobre todo desde el 2020 en adelante, ya que la homosexualidad en China no es ilegal, pero sí es censurada. Es decir, no está penalizada, pero sí considerada comportamiento no normal o contenido inmoral en muchos contextos públicos, y por eso se prohíbe su representación positiva en la mayoría de medios como TV, cine, videojuegos o libros. Las historias danmei con escenas explícitas pueden ser etiquetadas como pornografía, un delito muy serio en China. Y como mencioné antes, autoras han sido arrestadas o multadas si se consideran que promueven valores peligrosos. Una escritora bajo el seudónimo de Jong Fu compartió en redes sociales cómo fue arrestada por publicar historias eróticas de temática gay. Relató que antes de ser detenida le habían advertido de no hablar sobre el tema. Ella describió la humillación de ser escoltada públicamente hasta el coche de policía, desnuda y examinada delante de extraños, y cómo temblaba de miedo al ser fotografiada. Ella fue solo una de las muchas autoras de los últimos meses que compartieron sus experiencias en Weibo, una red social parecida a Twitter en China, tras ser arrestadas por publicar ficción erótica gay. En total se estima que más de 30 escritores, en su mayoría mujeres jóvenes, han sido detenidas desde hace tiempo. Por aquí también encontré un caso desde hace 6 años muy similar. Algunas están en libertad bajo fianza, pero otras siguen en prisión. La mayoría de estas obras fueron publicadas en Haitang Literature City, una plataforma taiwanesa conocida por su género danmei. Los cargos contra ellas incluyen violación de la ley china sobre pornografía, que castiga la producción y la distribución de material obsceno, especialmente si se involucra sexo gay. Las penas pueden ser hasta de 10 años de cárcel. Esta ley, sin embargo, suele aplicarse de forma más severa en contenido homosexual, mientras que en la ficción erótica heterosexual tiene un margen mayor. A pesar de que algunos arrestos por contenido heterosexual, la censura hacia el BL y el danmei parece mucho más rigurosa. Las autoras detenidas han tenido miedo de ser entrevistadas por temor a represalias, y muchos de los relatos de arrestos han sido borrados de las plataformas debido a la censura. Surgió un debate en China con algunos usuarios cuestionando si el sexo debería ser motivo de vergüenza y denunciando la falta de control sobre la narrativa. Por ejemplo, en Weibo el tema alcanzó más de 30 millones de visitas antes de ser censurado. La persecución ha dejado a muchas autoras con profundas consecuencias sociales y legales, y muchas han expresado que nunca imaginaron que sus escritos se convertirían en evidencia de un crimen. Algunas incluso dicen que escribir les permitió ganarse la vida, pero que todo se desmoronó con la represión. A pesar de todo, algunas siguen defendiendo su derecho a escribir y a mantener las conexiones que han forjado con la comunidad. El danmei es un subgénero nacido en los años 90, inspirado en el manga japonés. Ha crecido significativamente en popularidad, especialmente entre mujeres jóvenes en China. En 2021, 60 novelas danmei fueron adaptadas a la televisión y el cine, y las ganancias generadas por algunas de estas obras llegaron a millones de yuanes. Sin embargo, las crecientes restricciones gubernamentales han dado lugar a un represivo control sobre esta forma de expresión artística. A pesar de la controversia, este subgénero ha seguido creciendo, obviamente, pero el miedo a la persecución legal ha provocado que muchos escritores eviten usar términos explícitos y tienen que recurrir a metáforas y códigos para el sexo en sus historias, que ya hablaré de eso. Sin embargo, la represión ha sido tan severa que ha dejado a muchos escritores sorprendidos, ya que incluso las ganancias generadas por sus obras han sido utilizadas como evidencia de su crimen. Pero, ¿cómo es posible que haya una adaptación audiovisual de estas obras danmei y que se vendan a todo el mundo y puedan salir de China? Y es que hay algo que no se puede negar. Son extremadamente populares. Un ejemplo es Heaven's Official Blessing, que cuenta con una animación de estilo donghua de 2 temporadas, si no me equivoco. Y esto es un claro ejemplo de que la censura existe, pero hay estrategias para evitarla. En la versión animada, la relación entre Xielian y Hua Cheng, los protagonistas, no se muestra de forma explícita. Hay gestos, miradas y simbolismos románticos, pero no hay besos ni tampoco ninguna declaración directa de amor. Esto, permite que para los fans internacionales o los lectores originales de la novela, el romance es obvio, pero para los censores chinos puede interpretarse como amistad profunda o vínculo espiritual, cosa que nunca voy a entender del todo, pero bueno, eran amigos, buenos amigos.
Si no estoy mal, corríjanme quienes hayan leído esta novela, pero los besos en la novela, no en la versión animada, claro, se presentan como parte de un ritual, ya que de esta manera Hua Cheng le transmitía los poderes a Xie Liang. Además, la adaptación viene con ajustes editoriales. La animación fue producida por Bilibili, una plataforma con experiencia en adaptar las cosas que cumplan con las directrices del gobierno, y por eso se hace una desexualización del contenido, eliminando o suavizando escenas físicas o románticas que serían censurables. Y la mejor manera de hacer esto es que la historia tenga valores positivos que sí gusten al gobierno, las cuales son lealtad, redención, sacrificio, devoción, un protagonista virtuoso que represente resiliencia y rectitud, que por cierto, Xie Liang encaja perfectamente en esto. Estos aspectos pueden enmascarar el contenido gay y presentarlo como fantasía histórica espiritual que es más aceptable. Y en cuanto a las novelas, las versiones originales no censuradas muchas veces son publicadas en foros o en sitios web, pero su versión impresa ya está muy cambiada. Lo curioso es que muchas veces por acá terminamos disfrutando de versiones más fieles al contenido original que el propio público chino, porque fuera de China las obras llegan a través de traducciones no oficiales, fansubs, copias filtradas, etc. O salen beneficiadas debido a que por acá no existe la censura de ese tipo. Pero incluso así, las editoriales y estudios occidentales a veces autocensuran su contenido para poder entrar en el mercado chino. ¿Recuerdas cómo en algunas películas de Hollywood se eliminan escenas LGBT o referencias políticas? Exactamente por eso. Entonces, ¿qué pasa realmente? En teoría, el gobierno busca proteger a su población de contenidos que considera negativos o corrosivos. Pero en la práctica, muchas de estas medidas son simplemente formas de control. Censura no solo significa borrar cosas, sino que también significa moldear la narrativa, decidir qué se puede imaginar y qué no. Y cuando un país elimina toda obra que no encaja con una visión específica del mundo, ¿sigue siendo arte o se convierte en propaganda? Te leo en comentarios y nos vemos en otra ocasión. No olvides seguirme en mis otras redes donde suelo estar más activa. Por cierto, nunca lo menciono, pero tengo Twitter. Terrible decisión, lo sé, pero es que por allí sigo a mis artistas favoritos. Te espero por allí y espero que estés muy bien.